Para mí hay tres hitos del teatro político en Colombia, unos más conocidos que otros, ¿sí?, en los mismos medios de divulgación. Son tres obras. Una que es bueno, yo diría que cuatro probablemente. Uno que es la muy conocida obra del Teatro La Candelaria, que es Guadalupeño 50. Otra que es la denuncia del Teatro Experimental de Cali, ¿sí?, de Enrique Buenaventura. Otra que es Tupamaros, ¿sí?, dirigida por Danilo Tenorio. En ese momento se llamaba El Grutela, también en Cali. Y Cada vez que hablas te crece la nariz, Pinochet, de acto latino. En principio, para nosotros lo más importante desde el punto de vista artístico era lograr una primacía de lo artístico, ¿sí?, del lenguaje teatral, de la dramaturgia, de la construcción escénica, ¿sí?, de la actuación, etcétera, que no permitía ningún cuestionamiento, digamos, desde el punto de vista artístico. Porque aún en ese momento, estamos hablando del año 75, porque esa obra se comenzó después del golpe, al otro año, en el 74, se comenzó todo el trabajo. Era muy interesante porque se hacía dentro de lo que se ha llamado el teatro documento o teatro documental de Peter Weiss, ¿sí? Y era como, pues obviamente un teatro muy político, pero con unos rigores artísticos muy fuertes. Entonces, como te decía, en ese momento casi que lo artístico, ¿sí?, era en muchos casos hasta mirado con cierta desdén y cierto abandono, y hasta con argumentos, si se quiere, político. Lo importante es el mensaje político, lo importante es que funcione políticamente. A veces las discusiones sobre la calidad artística es, no, hagámoslo bien hecho para que funcione políticamente, porque si no se hace bien, entonces la gente se va y no le podemos decir lo que le tenemos que decir. Entonces, que sean buenos los actores, sean buenos los textos, que sean bueno el montaje, ¿no es cierto?, para que la gente se quede a verlo y lo pueda ver, ¿sí?, y se quede. Entonces, la discusión artística fue en un momento determinado como muy deprimente, pero no porque nosotros estábamos pensando en la eficacia política, sí nos interesaba la eficacia política, sino porque siempre estuvimos confundidos, aún en la época más colocados en el tema del teatro político y de la política, siempre el tema artístico para nosotros era fundamental. Entonces no podíamos separarlo, ¿sí? Yo creo que ese fue el principal acierto. Pero yo quiero hablarles algunas cosas importantes de esta obra. Nosotros habíamos trabajado con Bertolt Brecht y éramos muy críticos a nivel social, estábamos muy enterados de toda la situación política que ya te hablé, que venía desde el 68, la Revolución Cubana, del 59, las posiciones radicales que teníamos nosotros, ¿sí?, que habíamos tomado, ¿sí?, hasta el anarquismo, ¿sí?, que nos influenció de Alemania, de las comunas de la U2 y de Francia, ¿sí?, en mayo del 68, y de México, y de Bakunin, y de Malatesta, y otros que estudiamos de verdad, pues. Y entonces, no era un anarquismo así como espontáneo, sino tenía un fundamento porque veníamos del marxismo y antes, claro, de tendencias del socialismo. Hemos estudiado toda esa corriente. Yo estudié filosofía, de manera que me ha metido en profundidad en todos esos temas. El tema de América Latina. América Latina es un continente en guerra, sí se decía en ese momento. Para las clases opresoras, guerra de opresión. Para las clases explotadas, guerra de liberación. Entonces eso lo decía una de las documentales más importantes, se llamaba La Hora de los Hornos, una película argentina, ¿sí? Y eso había una emoción cinematográfico-política muy fuerte cuando se veían esos documentales, ¿sí? Y el Che Guevara había muerto en Bolivia, ¿sí?, pero era argentino y había hecho la revolución en Cuba. Y después había ido a África y ahora estaba en Bolivia haciendo una revolución que no era la argentina, ¿sí?, era latinoamericana. Entonces, Salvador Allende representó algo también muy importante. Era la alternativa de encontrar una vía no armada para la revolución. Y aún los que estábamos en el cuento de la lucha armada, ¿sí?, pensábamos que lo de Salvador Allende iba a ser posible, o que ojalá fuera posible, ¿sí? Y se mostró también que otra vez que no era posible. En esa época, aún dentro del marxismo éramos muy radicales.
Nosotros vimos en el cuento de Salvador Allende y del golpe, digamos, militar en Chile. Para nosotros en ese momento no solo era casi como el producto de una equivocación, precisamente de haber tenido la esperanza de que por la vía pacífica y a través de las reformas se podía hacer la revolución. El tema de las armas volvió a adquirir mucha importancia. Y nos metimos con el cuento de Chile porque en ese momento todos los países de América Latina estaban con los ojos puestos en el proceso chileno. Si el proceso chileno hubiera resultado exitoso como una vía, digamos, democrática o digamos no violenta, ¿sí?, para hacer la revolución socialista que era la obsesión de los jóvenes, ¿sí?, de ese momento, seguramente el camino de todos estos procesos latinoamericanos hubieran sido muy distintos, ¿sí?, pero demostró que no era posible. Investigamos un año entero, pero así en rigor, con toda la bibliografía, entrevistando a la gente que venía, escuchando las noticias de radios clandestinas que conseguimos las frecuencias con los, ¿cómo se llama?, radioaficionados. Eso sí, que está en todo el mundo, ¿sí? Yo antes era muy aficionado, eso me gustaba mucho, ¿sí? Entonces sabía cómo entrar a las ondas cortas y eso. Y escuchábamos las noticias y toman nota un año dándole, y libros, testimonios, todo, noticias, todo, pendientes de Chile. Todo el 73, 74 nos la pasamos investigando y escribiendo la obra. Entonces, en síntesis, lo que pasa es que sí, todos los ojos estaban puestos en Chile y era más importante lo que estaba ocurriendo en Chile para nosotros, aún para Colombia, ¿sí?, que lo que podía estar ocurriendo en el mismo Colombia durante esos años.